No, es háganme caso. chiste porque se lo acordó Julio. Ya vas a ser grande vos y te vas a olvidar como nos olvidamos nosotras, y alguien más joven se va a reír de vos. ¡Ay, No, pasa qué que estamos. malo! Yo me quedé con. No, Bueno, Marisa, si perdón, yo me quedé con el Mira. chiste que hizo Susana hoy, porque Claro. Susana dijo que Julio estaba hablando algo que dijo que iba a empezar se iba a hablar ahora, ¿no? Dijo Susana. Sí. No sé si se entendió lo que dije. Sí, Y no, pero entonces, yo te como no digo, lo grabó, Susana dijo, ahora lo pensé yo. pero Era yo eso. lo que te digo, Lucas, Sí. es que cuando yo Claro. tenía tu edad también me reía de los que se olvidaban. Y ahora Ah. me olvido todo el tiempo de todo. Y digo, ¿y cómo era el apellido? ¿Y cómo era el nombre? ¿Y de qué libro era? Es así nomás. No, pero es que decir que uno se olvida cosas por la edad está bueno, pero a mí me pasa que me olvido y ¿a quién le echo la culpa, digamos, no? Como que A la sí, edad. bueno. A Bueno, mi edad. ahí les compartí algo que estaba en un PowerPoint, pero lo pasé a texto, porque se me estropeó el PowerPoint, entonces quedó en texto. ¿De qué cosas no nos, esto después se los paso, ¿sí? ¿De qué cosas no nos tenemos que olvidar en Ockham, entre otras? Que niega el principio de causalidad y contradicción, por lo que decíamos antes, porque Dios puede y en el mismo instante de eternidad, querer y no querer producir, y no producir una cosa. Entonces, no son necesarios esos principios por potencia absoluta. Si no, estaría limitando a Dios en su potencia. Entonces, esto que decíamos, de esta distinción, cómo Dios aparece en la filosofía de Ockham, como una imposibilidad de la limitación de Dios. Entonces, justamente, lo que él dice es que no tenemos que formarnos la idea de una naturaleza estable, porque por omnipotencia de Dios, Dios puede hacer que algo que hasta ahora venía siendo en la naturaleza, deja de ser. Desapareció. Y entonces, generalmente en el libro de las sentencias de Pedro Lombardo se dan dos ejemplos. Uno es el de Roma. Por el principio de potencia absoluta, Dios puede hacer que Roma no existió. No que deje de existir, no que destruya Roma, sino que Roma no existe, no existió nunca. No hay Roma. Y es el único que puede hacer que una mujer deflorada deje de ser. Y ahí estaría la Virgen. Exacto. Ah. Ahí estaría. Del hecho que lo que les dije antes, del hecho de que una criatura sea inteligida, contra Anselmo va esto, no se sigue su creación, sino su conceptualización. Yo no puedo crear a Dios en mi intelecto. Entonces, no recibe el ser, sino una denominación, nominalismo puro y duro. Por lo tanto, no puedo deducir, pienso a Dios, creo de crear, poiesis, a Dios. Por el hecho de pensarlo, no le doy la existencia. Entonces, si nosotros pensamos esto, como dijo por ejemplo Marisa, si nosotros pensamos en estas cuestiones, pensemos en las consecuencias que puede traer en una práctica social y en el ejercicio del poder. Por eso, Ockham tiene ese discurso político. Porque el discurso político no va contra la creencia en Dios o en Jesús, sino con esos hombres que en nombre de Dios imponen determinadas reglas. En relación a la moral,
dice Ockham, ¿y por qué esto es malo y esto es bueno? ¿Quién lo determina? ¿Cómo Claro. sabemos que esto no le agrada a Dios? Porque lo dijo un hombre. No, es interesantísimo. Claro, pero se va del dogma con eso, porque si yo digo, Sí, pero por ¿quién eso dijo que es lo bueno? persiguieron y lo querían matar, Marisa. Claro, claro, si yo digo, ¿quién dijo que es bueno o es malo? No está creyendo en Moisés, por ejemplo, Y ese es el porque, problema. ¿Y por qué tengo que creer en Moisés? porque bajó las tablas de la ley y en la Y ley eso es lo que dice te contaron. no Vos matarás, decidís no. creer en eso. Pero ¿cómo sabes que eso es verdad? Pero para esa época no se decidía, Susana, había que Sí, creer. que no. Sí, no, 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 no. Había Bueno, otras culturas que pero el pensaban común de la diferente, gente, Marisa. No, pero el no. común de la gente se adaptaba. El ¿Se común de la gente adaptaba no. o se dejaba dominar, Sí, como decía antes Marisa, por el eso, discurso? eso, Bueno, claro, por eso estábamos claro, diciendo que estamos frente a un pensador que te hace pensar, que te hace claro, ejercitar el músculo que es el cerebro. sí, Entonces, él no te está diciendo no creas en esto, te está diciendo, pero vos tenés, es un Sócrates contemporáneo, pero sí, te está diciendo, bueno, vos que crees en eso, bueno, ¿dónde está? No, porque no tenés la evidencia que te dice sí, esa conjetura que hiciste sobre Moisés es correcta. No, por eso creo como teólogo, no creo como filósofo. Como claro, teólogo no puede ir contra ese discurso, pero como filósofo sí. Y además el propio Agustín también va contra eso, y Filón de Alejandría también, no sé si leyeron eso en Filón. sí. ¿Por qué tengo que creer que Moisés? ¿Sabes qué? Entonces, sí, No, que en relación a todo esto que se habla, y anteriormente también me parece mucho más que interesante en el sentido de cuando ves si algo es válido, inválido, verdadero o falso, ¿no? El principio. Y claramente, a ver, por ahí es porque, no sé, me he encontrado desde hace unos años medio influido por Popper, ¿no? Pero después me gusta, en cierto sentido, más el Ácatos en ese sentido, ¿no? Pero sí, 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 sí. el hecho es que uno empieza a ver a la ciencia como completamente inductiva, desde muchos aspectos, como que no tiene tanta certeza. Cuando leías lo de El nombre de la rosa, claro, más que inductiva, abductiva en ese sentido, ¿no? Porque muchas Exacto. veces se estipula como ciencia. No sé, yo escucho a veces con tanta religiosidad hablar acerca de la teoría de Darwin, por ejemplo, ¿no? Que uno dice, bueno, pero ¿estás seguro de que tenés todos los argumentos? Porque en cierto sentido, decir renegar un libro escrito por el hombre, que es la Biblia, pero tomás otro libro escrito por otro hombre, que es el de Darwin, ¿no? Y Totalmente. en ese sentido, a veces uno se encuentra con que, bueno, por ahí no hay tanta demostración aún en lo científico. Entonces, ¿en dónde encontramos un pensamiento completamente firme donde No los hay. vos ponés como pruebas son irrefutables? No, Y en cierto sentido termina casi todo siendo una cuestión de creencia. ¿Creo en esto o creo en esto otro, no? Sí, exacto. sí, Yo trabajé muchos años en epistemología, ¿no? De hecho, en la UBA yo daba clases junto con Esther Díaz, Marta López Gil, bueno, yo trabajé muchos años con ellas. Y justamente una de las cosas que yo siempre le decía a los estudiantes era con esta cuestión, ¿dónde hay más verdad? Entonces hablaba de arte, ciencia, religión, filosofía. Ujú. Y el estudiante de primer año, te decían la y otros ciencia. también, ciencia. Y No, entonces ahí explicábamos precisamente esto, Julio. El principio del falsacionismo, el falsacionismo lo vimos recién en Ockham.
Claro. Cuando sí, claro. hablamos de la hipótesis, de la conjetura, de la impronta, del caballo Brunello. Sí. ¿No? La falsación es, lo encontraron, se llama Brunello, la acerté. No lo encontraron, se llama Pepito, la fallé. Sí, sí. Lácatos, es interesantísimo Lácatos. Entonces, yo les mostraba que en ninguna, o sea, que el nivel de verdad del arte, la ciencia, la religión y la filosofía era el mismo. Dependían de ese principio, la creencia. ¿A quién o sea, a quién me enseñaron a creerle más? Porque es una cuestión cultural. Han depositado la fe en la ciencia, eso lo vamos a ver ahora en Moderna. Entonces ponen el Sí. discurso científico como el discurso de la verdad, cuando no hay verdad, y eso está en la heurística. O sea, el buen científico te va a decir esto mismo. ¿Cómo descubrieron que era un retrovirus el del SIDA? Jugando al Pac-Man. Investigando, investigando, se fueron a comer jugando al Pac-Man. Cuando se vuelven los bichitos azules y se va para atrás, dijeron, oh, algo así. Y ahí salió. Es ensayo y error. Y es lo que la mayoría no entiende. Por eso yo les digo, no teman equivocarse. Cuando me dicen, ay, lo que voy a decir, no, Marisa, es una barbaridad. No, no es ninguna barbaridad. Lo tenés que decir, porque esto es ensayo y error. Por eso yo les decía recién, yo digo muchas estupideces. Y bueno. O no. Pero son estupideces Claro. que tienen que ver con la lectura y con una interpretación. Y como decía Marisa, leí en algún lado que era racionalista. Y bueno, y búscalo, analizalo. A lo Claro. mejor tiene razón. La razón no la tengo yo, porque no tengo la verdad, como nadie la tiene. O sea, yo no voy a morir por una verdad, jamás. Voy a morir por otras cosas, pero no por una verdad. Ahí No, está el no, punto. El falsacionismo de Popper el falsacionismo de Popper ya está acá en Ockham. Claro. Ahora lo vamos a ver en Ahí, Sí. no, que por ahí leía la otra vuelta un meme, ¿no? Que decía que es una guerra religiosa y dice una guerra entre dos personas que se pelean por sus amigos imaginarios, ¿no? Claro, Y en ese sentido, claro. sí, puede ser. Ahora, porque tal vez, a ver, volviendo al concepto de acá de Ockham y Dios, hay veces que cuando digámosle, vamos a hacer así, en este sentido, por ahí me sale alguna faceta. Cuando se estipula un Dios, supongamos, vamos a poner ejemplo, o, una persona católica, una persona, no sé, protestante, una persona cristiana, va a plantear acerca del Dios de la Biblia, ¿no? Es como tratar de hablar de Isidoro Cañones sin tocar nunca a Patorucito, ¿no? El asunto es que vos tocas la Biblia, pero Claro. vos te formás un Dios que es diferente al de la Biblia. Vos acabás de inventar un Dios a tu imagen y semejanza en vez de tratar de conocer al que hizo a la imagen y semejanza al hombre, ¿no? Entonces, en este sentido, digo, tal vez las diferencias, si hay verdad o no, o quién la tiene, por ahí lo que sería interesante es poner a todas las personas que piensan diferente mínimamente en la mesa con el mismo grado de concepción de que podría llegar a tenerlo, ser un portador de la verdad. Sí. ¿No? Ahora cuando ya se desacredita un sector, como tomándolo como retrógrado, y se toma al otro como diciendo, no, esto es un saber y lo tuyo es cualquier cosa, ahí me parece que hay una descategorización forzosa de no sé, comunidad científica o lo que sea que se estipula, ¿no? Entonces se toma como, yo he visto así como diferentes cosas, como por ejemplo, no, que la teoría de la evolución, porque antes se enseñaba la teoría de la creación en la escuela. Y vos decís, para el caso, los argumentos son bastante parecidos en ese sentido, ¿no? Totalmente, sí. Entonces, digo, ¿y por qué no se le enseñan las dos posturas y que el pibe decida? ¿No? Exacto. En ese sentido, ¿no? Entonces me parece como que las teorías, y bueno, y me llamó mucho la atención este autor,
cómo desglosa el tema de concepto, palabra, la voz, la escritura, y me pareció mucho más que interesante. La verdad es que por ahí, y con esto termino, ¿no? No, En el transcurso de la materia me encontré con algunos autores muy interesantes que no esperaba encontrármelos y de los cuales nunca había escuchado, siendo que por ahí he visto un poco de historia por historia universal o historia del cristianismo, y me he encontrado con diferentes autores que me han llamado mucho la atención de cómo han pensado lo que hoy se le adjudica a mucho más acá y estaba mucho más allá. La verdad que en ese sentido valoro de la cátedra lo que vos has dicho muchas veces, el hecho de que no ha sido tan oscuro y de que se ha... Claro, y vos mirás y decís, claro, sí, mirá qué interesante cómo este pudo haber sido antecedente de este otro y este como venía a pensar. Y la verdad es que de ese sentido muy contento con los autores como este que estamos viendo. Aunque gracias, no llego Julio, esa es la intención, decir lo que no Claro, se dice, porque siempre se habla de los mismos, y lamentablemente no llegamos a ver a otros pensadores y a las mujeres, que es riquísimo, pero no nos han dado los tiempos, ¿no? Por eso el seminario que sí se va a tratar de ese aspecto que acá no pudimos ver. Qué bueno. Te agradezco Susana, mucho porque la idea es la, esa. la materia se repite en el No. segundo cuatrimestre. Ah, porque Inés me estaba preguntando, una compañera muy querida nuestra, que no la cursó, a ver si la podía cursar en el segundo cuatrimestre. No, lamentablemente, al menos hasta ahora no tenemos ninguna noticia de que se vaya a hacer. Además ya me pidieron el PTD del seminario, así que no. Pero Y sí en el que vaya seminario, viendo los vídeos y que se comunique conmigo, eso siempre está a disposición. no, Quiero yo ya le leerles mandé la sí, página, ya le mandé. bien. Entonces, por eso decíamos, la cuestión de la potencia absoluta en Dios haría que muchos se desdijeran, muchos políticos y demás, como estábamos hablando antes. Por potencia absoluta, él puede hacer, dar vuelta ciertas cuestiones. ¿Qué entiende Occam por real? Es la proposición como producto de una intencionalidad expresada por signos que producen una significación. Por eso yo te decía antes, Julio, y lo nombro a Julio porque fue él quien lo dijo antes, que por ahí vos sos el resultado de lo que se dice de vos, de un lenguaje. Y no hay ese ser que anteceda, porque ni siquiera en Heidegger, cuando habla del ser propio, es algo que es la esencia que precede a la existencia, ¿no? El existencialismo te dice lo opuesto. Antes Marisa nombró a Sartre, ¿no? El existencialismo es un humanismo, la existencia es la que precede a la esencia la vas haciendo a medida que vas viviendo. En el caso de Occam, lo real es el resultado de una proposición. Y esa proposición es el resultado de la intencionalidad expresada por signos. Y esos signos producen una significación. Muy parecido o sea, Hume va a tomar esto de Occam. La relación causa-efecto, como dijimos, solo la conocemos por la experiencia, es el resultado del hábito y la costumbre. Se intuyen casos singulares y no universales, porque el caso universal no lo experimento, que es lo que leímos en el texto de Occam. Entonces yo solo tengo intuición de lo singular, nunca del universal. No puede Occam explicar la omnipotencia, porque si él explica la omnipotencia de Dios, deja sin efecto la línea causal al incondicionado. Entonces se queda sin Dios y sin un orden. El orden no está preestablecido por Dios, el orden lo vas dando vos en ese acomodamiento mental de las huellas, de las improntas.
Si no, la omnipotencia se va al demonio, porque la Ahí omnipotencia ahí te da parece vuelta un Merleau-Ponty. orden preestablecido. Por eso no hay que buscarle una uniformidad a la naturaleza. Sí, Marisa. No, que ahí me hacía acordar cuando en la fenomenología de la percepción, Merleau-Ponty Sí, hace como que cuando percibimos del todo hacemos como un recorte que es hasta donde podemos enfocar, pero no es que la realidad sea esa. La exacto, realidad es enorme, pero tal cual. yo enfoco, claro, me hizo pensar en eso. Sí, sí, va por ahí. Claro. Porque por ahí no sé si Merleau-Ponty tuvo idea de esto. Yo no me acuerdo si lo leyó a Ockham. En Sartre sí puede ser y en Heidegger seguro. Pero en Merleau-Ponty no me acuerdo de ese dato. Pero sí, va por ahí. Entonces, el principio, la relación causa-efecto por el principio de omnipotencia divina es contingente, no es necesario. Que es lo que va a decir Hume unos cuantos siglos después. La contingencia de la relación causa-efecto, la armás vos cuando organizás esas improntas. Por eso, como les decía antes, eso se llama notitia intuitiva, ¿sí? Y el intellectio ipsamet. La intelección inmediata es el intellectio ipsamet, es instantánea. Esa captación que yo les leí en El nombre de la rosa, de la observación de Guillermo, en el camino, que podía haber quedado en nada, o la usó para saber qué era lo que estaba pasando. Entonces vos te adelantás al acontecimiento. La intelección inmediata, instantánea de esa realidad singular, porque hablamos de los singulares. Las huellas en la nieve, el detrito que corría del estercolero, etcétera, etcétera. Eran todos singulares. La noticia intuitiva es el momento en que intuís esa cosa. Uniste esos elementos y dijiste, los monjes están persiguiendo un caballo, y tiene que ser un caballo importante, porque si no, no estarían todos, y el sillerero, que según la jerarquía de los que cuidaban a los caballos era el más importante. ¿Se entiende? Sí. Y entonces hay una qualitas mentis. Esa qualitas mentis, que es la cualidad del intelecto, ordena en el intelecto aquello que tuve la intuición. Entonces, eso que me llevó, le doy un orden mental, que es la qualitas mentis. Esa captación, ese ordenamiento que hizo Guillermo en ese momento, es única y es intransferible, como dijimos. Por eso es la navaja. Y por eso este momento, lo que estamos pensando, las relaciones que estamos elaborando, son de este momento. Después haré otras, pero estas corresponden a este momento. Para el lunes serán otras. Entonces, esa captación es el concepto, entre comillas, ese concepto del que hablamos antes, y lo referimos con palabras habladas o escritas. La palabra, otra vez se los digo, de esto no se van a olvidar, espero, es un signo. La palabra no es esencia. La palabra no representa. La palabra no es adecuación. La palabra es supositio. Supone por, ya sea material, simple o personal. La palabra supone por la cosa. Y esto es importantísimo y lo dijimos, ahora después se los paso esto. Lo dijimos y lo repito. Fuera del orden que le damos a los signos en la proposición, no Dios, no es que Dios le da una organización, sino el ser humano, con su intelecto ipsamet, con su noticia intuitiva,
con su qualitas mentis, ordena, organiza esa experiencia, ¿sí? Sí. Y bueno, y con este terminamos ya. Organiza esa experiencia y le da un orden. Fuera de ese orden que le hemos dado a los signos en la proposición, no hay nada. La realidad es el resultado de esos signos proposicionales. Ya dijimos que se piensa sin lenguaje, que el concepto es el acto de la mente, la palabra supone, nuevamente, no representa el acto mental, no está en lugar de ese acto ni de la cosa en la experiencia sensible. Entonces solo hay una similitud, no una igualdad. Por eso, como dijo ya Agustín, la palabra, si se acuerdan del de Magistro, cuando lo vuelvan a leer se van a acordar, la palabra es signo de signo. La palabra es un signo de otro signo, que es ese signo mental o concepto. Si existe una relación entre el concepto, o sea, el signo mental, y la vox, es ignorada. El signo mental es un ícono, ese ícono es singular, y, dice Occam, creer, porque tiene que ver con una creencia, que hay relación entre el signo con el concepto y la palabra, eso es ficción, fictum. Los universales no son conceptos ni objetos, son nombres que se aplican a grupos de cosas semejantes. No hay ningún lugar real para los universales, esto ya lo leímos, salvo en la proposición. El universal es, por lo tanto, un término que expresa una intención en la mente y nada más. El universal no es abstracción, es abducción, producto de un ars inveniendi. El ars inveniendi es el arte de la invención, de ordenación de la noticia intuitiva. Eso es el universal, no es una abstracción, sino esa abducción. La realidad es para Occam entonces el resultado de sus vivencias, el resultado del espíritu en contacto con la cosa, el espíritu, el alma, no los sentidos. Un espíritu limitado que solo capta aspectos singulares de la cosa, tiene una vivencia de sus sensaciones. No es la cosa sensible la causa del conocimiento, porque no hay reproducción ni huella. Si el objeto no está presente, queda el hábito de una cualidad, que no es algo añadido, y puede actualizarse, cambiarse cuando el espíritu vuelve a ese objeto. Nos hemos de conformar con hablar de la realidad como una construcción. El construccionismo no es algo inventado a partir de Kant, ya estaba acá en Occam. Si las creencias son, ya terminamos, rapidito, representaciones tomadas por ciertas, dice Occam, las creencias pasan a ser reales. Entonces, la realidad es una creencia. Creer esto es una ficción. Occam es uno de los pocos filósofos que no fundamentan nada. No hay fundamento para Occam. Ya que epistemológicamente, lo que decías vos, Julio, el fundamento tiene que ver con la seguridad absoluta de las relaciones. Él se remite a la realidad de los hechos que aparecen al intelecto y son comprendidos a la luz del conocimiento que se tiene, de las relaciones siempre contingentes, provisorias y que se establecen entre ellos. Por esto, Occam puede admitir ciencias independientes y contradictorias entre sí. Occam señala el espacio de convivencia de teorías contrapuestas. Para quienes tienen fe, Dios existe y tiene determinadas cualidades, como el caballo, Brunello, que la razón no puede demostrar. Y, dice Occam, para quienes no tienen fe, no solo carece Dios de cualidades, sino del sujeto que las contenga. En definitiva, todo dependerá del lugar
en que ubiquemos a los signos, que por otro lado, esos signos están carentes, no sé si vacíos, pero sí carentes de significado. En esta ilusión de pretender que estén juntas las palabras y las cosas, se generaron los discursos argumentativos que permitirían alcanzar un sentido único absoluto, desestimado por Ockham. Los signos son otra cosa, no son las cosas. Los signos son fictum. Bien, wow. Que se haga la paz, dijo. Que Ockham, sí, con esa última ya está, decisión basta, hasta acá rara. llegué. Bueno, no sé si querrán reunirse el lunes. Sí, O Susana, sí. Porque no, me quedé con Ramón Llull, que dijiste que ibas a dar. No, yo no, lo van a ver con Nico. Nico lo va a dar. A mí me encantaría dar Yul, yo amo al Yul, pero Nicolás también lo trabajó muchos años al Yul. Bueno. Pero lo van a ver con él el martes. Y con el martes Maxi. con él. Sí, porque yo no. Yo todavía acá nos quedaría, si tienen ganas, el lunes. ¿Cómo es? Si tienen ganas el lunes, terminar con Eco.